Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora vamos a seguir con el segundo video de legislación impositiva. El video anterior habíamos empezado a hablar del régimen simplificado y el régimen general. Hoy vamos a hablar del régimen simplificado. Dijimos que el régimen simplificado anteriormente era el tema del monotributo. ¿Qué es el monotributo? Es un impuesto que la AFIP trató de implementar para pequeños contribuyentes o contribuyentes medianos, para que sea más fácil su liquidación inclusive y pagar una cuota fija todos los meses. ¿Qué componentes tiene este impuesto? Este impuesto no tiene el monotributo un componente impositivo. Está formado por tres elementos: el componente impositivo, el componente previsional y el aporte a la obra social. ¿Qué significa? Que en realidad la AFIP, con lo único que se va a quedar, es con el componente impositivo. El resto, el componente previsional, que es lo que forma parte del impuesto, del pago, digamos, va a quedar para vos el día de mañana, el día que te quieras jubilar. Estás haciendo un aporte jubilatorio para tener una vejez, se supone, tranquila. Y la obra social es la que vas a poder utilizar en caso de enfermedad, ¿no es cierto? De enfermedad, necesitas un médico, tenés que ir a un médico, una consulta, etcétera, etcétera. ¿Qué conviene más? Si conviene más el monotributo o el ser responsable inscripto o el régimen general, eso lo vamos a ver más adelante. Todo va a depender de la situación. Pero cuando uno empieza recién, por ejemplo, como empezás con un emprendimiento, siempre va a convenir empezar siendo monotributista, o sea, pagando una cuota fija todos los meses, ¿sí? Que puede llegar a variar a medida que vaya aumentando tu facturación y en cada recategorización que haya de monotributo. Hay una escala que está armada por AFIP que se modifica prácticamente todos los años. ¿Y por qué se va modificando esa escala? Porque van subiendo los valores, o sea, de escala, los valores de impuesto, y también los rangos de ganancia, de ingresos. ¿Por qué? Porque hay inflación y es lógico que las cosas aumenten. En conclusión, si nos quedaríamos con una escala vieja, estaría todo el mundo ya superando los límites del monotributo y pasando todo el mundo al régimen general. Bueno, vamos a ir despacio. Hagamos de cuenta que vamos a hacer un emprendimiento. Entonces, ¿por dónde empezamos? Primero tengo que sacar el quit, ¿sí? ¿Cómo hago? Tengo que ir a la dependencia que me corresponda por mi domicilio, el cual debo constituir. Debo constituir un domicilio fiscal, donde no necesariamente es el lugar donde lleves a cabo tus actividades. Puede coincidir o no con el domicilio legal o con el domicilio real, ¿sí? Me dirijo a la dependencia, me van a tomar todos mis datos, me van a inclusive sacar fotos y sacar huellas y van a tener los datos biométricos de cada uno de los futuros o los contribuyentes. Voy a poder sacar mi quit, ¿sí? Y me van a dar, en la primera entrevista que tenga, la clave fiscal. ¿Para qué va a servir la clave fiscal? Para yo poder ingresar en la página de AFIP con mi número de quit y mi número de mi clave fiscal y poder acceder a la facturación que me va a solicitar el día que empiece a trabajar como monotributista. El tipo de factura que se emplea es la factura tipo C o recibo C, depende de la actividad que hagamos. Bien, ¿qué formulario voy a tener que completar? El formulario 460F para personas físicas, en principio. ¿Para qué se hace todo esto? Para estar en regla. Yo quiero trabajar legalmente, entonces voy a tener que anotarme. Hago el formulario, me inscribo con el formulario 460, me adhiero a monotributo y ya puedo empezar a trabajar, ¿sí? ¿En qué categoría voy a entrar? En la categoría que más o menos, en principio en la categoría más baja, en la categoría que menos ingresos me pida, que tenga que tener al año. ¿Por qué? Porque estoy empezando, porque soy nuevo. Con el tiempo me iré recategorizando, o sea, iré cambiando, subiendo la escalera de escalas. Eh, Cuando hablo de ingresos, hablamos de ingresos brutos, o sea, yo a medida que haga facturas, que esté facturando, eso va a ir generando ingreso, ¿verdad? Esa factura es bruta, no le puedo deducir gastos, ¿sí? O sea que para formar parte de la categoría de monotributo tengo que tener en cuenta mi ingreso bruto, no mi ingreso neto. También, para ver en qué categoría encuadro del monotributo, que hay muchas categorías, va de la A a la J y va a depender del tipo de actividad. Está esta tabla, que ya la tuvieron que investigar ya lo hablamos la vez pasada. Esta tabla
no solamente va a depender el tema del ingreso, sino también hay que tener en cuenta la superficie que vas a afectar a tu actividad, los kilowatts, que sería la energía consumida, y los alquileres devengados anualmente. ¿De qué va a depender esos alquileres? Porque vos por ahí tenés un negocio y ese negocio es alquilado, entonces vas a tener que tener en cuenta eso. De esos factores va a depender en qué categoría vas a tener que tributar. Por lo menos por 6 meses o el primer año, ¿sí? Hasta que venga la primera recategorización y puedas rever los resultados. ¿Qué puede pasar? Si vos no informás realmente las cosas como son, ahora las facturas son electrónicas, vía FIP. Conclusión, la FIP enseguida se va a enterar que vos no estás dentro del rango de facturación correspondiente. Tranquilamente ellos te pueden cambiar de categoría de oficio, si vos no lo haces como corresponde. Bueno, en principio sería el sistema más práctico para empezar una actividad. Y se paga todos los meses, como ya dijimos, y hay que pagarlo sí o sí vía bancaria, a través de transferencia, a través de pago mis cuentas. No se puede pagar en un pago fácil. Eso antiguamente sí se podía, hace ya unos meses, un tiempo, ya no se puede pagar más. En la FIP todo tiene que estar bancarizado. Bueno, nos vemos en el próximo video y ya vamos a hablar un poquito más del tema del monotributo. Ya sabemos que hay una adhesión, hay una recategorización que se hace cada 6 meses. El componente, o sea que no solamente se paga impuestos, sino también se paga la parte previsional y la parte de obra social, que el tipo de comprobante que voy a poder emitir es por vía electrónica y vía AFIP, que va a ser el recibo o la factura C, va a depender de mi actividad, y que la escala del 2020, que es la actualizada, va a abarcar no solamente la venta de cosas muebles, sino también los servicios, la locación y prestación de servicios, que hay diferentes límites. Eso lo vamos a ver en la próxima cuando analicemos la escala y ya hagamos un ejercicio práctico. Bueno, los dejo hasta la próxima actividad. En principio ya tienen material como para ir viendo qué es el monotributo y cómo inicio mi actividad. Ojo que paralelamente cuando uno se inscribe en monotributo o en algún impuesto o inicia una actividad, va a tener que paralelamente también anotarse en ingresos brutos, que es otra dependencia que depende de otro ente de recaudación, que en el caso de la provincia de Buenos Aires es ARBA. Bueno, los dejo.